entre otros temas. Ha sido profesor visitante en la Universidad Central de Chile, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ha participado en numerosos proyectos de investigación competitivos europeos, nacionales y regionales. Ha publicado más de 60 artículos, parte de los mismos en revistas científicas de prestigio. Recibamos con fuertes aplausos al ponente, doctor Pedro García Villaverde. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Todos? ¿Sí? Estupendo. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación de Corlad y concretamente pues de su decano en Arequipa, del profesor doctor don Francisco Pantaleán. Y la verdad es que es un placer para mí participar en este congreso y específicamente sobre una temática sobre la que llevo trabajando desde hace unos cuantos años. Tengo que decir también que yo soy administrador, no soy economista. Me ha gustado esta mañana la intervención del doctor Jorge González Izquierdo, pero me voy a aproximar a algunas cuestiones de Perú y tengo que reconocer que mi conocimiento sobre Perú no es tan profundo como, desde luego, como el doctor González Izquierdo, y que mi enfoque es sobre todo de empresas, no es un enfoque de economía. Entonces, parto de esto, me siento un administrador más, ¿no? Como todos vosotros, o la mayoría de vosotros, y es de mi enfoque. Bueno, vamos a intentar responder a varias cuestiones sobre el tema de la comparación de la... No sé si se oye mal, se oye con ruido, ¿verdad? Con esto. Voy a intentar coger el micro. Voy a coger entonces el micro porque seguramente será. ¿Mejor? Bueno, voy a intentar plantear una temática que la verdad es que está en el debate actual de la empresa. Yo creo que más allá de la empresa, de las economías mundiales, y es el tema de la sostenibilidad. Es un debate muy controvertido, como voy a intentar reflejar aquí, y especialmente en el sector turístico. La verdad es que cada país para eso tiene un enfoque diferente, pero nosotros vamos a intentar verlo de manera global y también con algunos estudios, con algunos resultados empíricos que hemos obtenido en nuestra investigación. Las preguntas que vamos a intentar responder, primero vamos a hacer una aproximación a los principales datos sobre turismo, alguna cuestión también sobre Perú, que vamos a recoger ahí. En segundo lugar, vamos a responder a qué importancia tiene la sostenibilidad para los diferentes grupos de interés dentro de los destinos turísticos. En tercer lugar, ¿qué papel tienen las empresas para conseguir que los destinos turísticos sean sostenibles? ¿Tienen algún papel? ¿Tienen un rol principal? ¿Cómo lo podemos abordar? También vamos a intentar abordar algo que es muy controvertido en la actualidad y es cómo conseguir un equilibrio entre la sostenibilidad económica, que es la que todos entendemos más porque es la competitividad de las empresas, con la sostenibilidad medioambiental y social. Y finalmente, pues aportaremos algunas recomendaciones para empresas y para instituciones. Bueno, vamos a intentar aproximarnos a cada una de estas cuestiones a lo largo del tiempo. También me gustará, pues cuando finalicemos, que sus aportaciones, su visión crítica, en realidad nos pueda ayudar también a nosotros para plantear investigaciones futuras. Bueno, algunos datos sobre el turismo. En realidad, si nos aproximamos al turismo y queremos ver, por ejemplo, cuántos turistas internacionales ha habido en 2024, no sé si a alguien se le ocurre alguna cifra. ¿Más de 1.000 millones? ¿Menos de 1.000 millones? ¿Más de 1.000 millones? Pues efectivamente, en 2024 hubo 1.445 millones de turistas internacionales. Eso quiere decir que hay un mercado potencial muy relevante para los distintos destinos turísticos. Y además, los datos que nos da el organismo de turismo de Naciones Unidas nos dice que tenemos en la economía mundial aproximadamente el 10% de las diferentes economías lo absorbe el sector turístico. Luego es un sector muy potente en general. Si nos preguntamos qué zonas han podido tener un mayor crecimiento en el índice de desarrollo de turismo desde datos de la pandemia, desde antes de la pandemia, no sé si se os ocurre alguna zona mundial donde ha podido haber algún crecimiento elevado. Voy a beber un poquito de agua. No hay agua. Déjala por allá.
Bueno, es lo que tienen las presentaciones después de la comida, ¿eh? Perdón. Bueno, pues curiosamente, donde más ha crecido a nivel mundial como zonas es, por ejemplo, en el África subsahariana, que tenía un nivel de turismo muy limitado, pero ha empezado a crecer, ha empezado a despuntar en algunos destinos. También, por ejemplo, en Oriente Medio y el norte de África. Luego aparecen nuevos destinos turísticos relevantes en zonas del mundo donde antes los turistas internacionales no se planteaban nada más que residualmente asistir. Otra pregunta que creo que es interesante es, desde antes de la pandemia, ¿cómo ha evolucionado en el turismo las cuestiones sobre sostenibilidad? Y ahí nos encontramos con que la sostenibilidad medioambiental ha mejorado significativamente. Desde antes de la pandemia nos encontramos con que las reservas naturales se han recuperado, donde hay una mayor eficiencia energética, y esto también se nota de alguna forma clara en diferentes destinos turísticos, y también a nivel socioeconómico hay mayor impacto tanto en el empleo como en la economía de diferentes países. Sin embargo, ha empeorado desde antes de la pandemia determinados rasgos vinculados con la demanda. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, a la concentración de turismo excesivo en determinados destinos. Esto, por ejemplo, tanto España como en parte Perú tenemos algún problema vinculado con esa concentración excesiva en determinados destinos turísticos, ¿verdad? Y también el hecho de que se concentre solamente en determinadas épocas del año y, por lo tanto, el turismo no tenga una continuidad en el número de turistas que se obtiene a lo largo del año. Y otra cuestión vinculada con la sostenibilidad. ¿Qué impacto creéis que puede tener sobre las emisiones de gases de efecto invernadero el transporte aéreo, que está muy relacionado con el turismo internacional, o el transporte marítimo? Creemos que es muy importante el porcentaje que generan como gases de efecto invernadero. Bueno, pues tenemos datos que en torno al 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero se genera por el transporte aéreo y en torno al 4% también el transporte marítimo. Si lo comparamos con el transporte por carretera, vemos que tiene una creciente importancia y, por lo tanto, el turismo en sí, el turismo internacional, genera un impacto en el medio ambiente relevante. Bueno, este es un mapa mundial sobre las diferentes zonas donde hay turismo. Los que están más oscuros son donde mayor índice de desarrollo se ha generado. Esto son datos del Foro Económico Mundial del año pasado. Y hay datos que son curiosos. Efectivamente, Europa, a día de hoy, al menos en el año pasado, absorbía unos 2/3 de llegadas de turistas internacionales sobre lo que se mueve en todo el mundo. Luego es muy elevado. Sin embargo, su impacto, tanto en el empleo como en la renta, es bastante limitado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en América? En América, donde mayor impacto tiene es en la renta, no tanto en el empleo. Tiene en torno a 1/3 de la renta que se genera con turismo en todo el mundo, está concentrado en América. ¿Y qué ocurre con datos como, por ejemplo, Asia-Pacífico? Asia-Pacífico, aunque no impacta el turismo demasiado en su renta, 2/3 del empleo que se genera en todo el mundo depende del turismo, en Asia-Pacífico. Luego se concentra una gran cantidad de empleo. Luego hay desequilibrios a nivel mundial muy relevantes en los datos que nos aporta el turismo. Bueno, ¿qué pasa con Perú? Y me atrevo a dar algunos datos de los que se recogen en estadísticas internacionales. Por un lado, este es un ratio que lo que recoge es el crecimiento en el índice de desarrollo desde antes de la pandemia. Bueno, los colores que son verde oscuro son países donde se ha producido un mayor crecimiento en el índice de desarrollo. Perú es uno de ellos, donde ha crecido el índice de desarrollo del turismo desde 2019. Algunos datos interesantes. El índice de desarrollo de Perú es 3,9 sobre 7 puntos, que es el máximo que se consigue en este ratio. Y en el ranking, desde el 19 hasta el 24, Perú ha mejorado en 7 puntos, en 7 puestos en el ranking mundial. Actualmente está localizado en el número 62 de todos los países que están incluidos en el mundo. ¿Qué ocurre con la importancia a nivel de turistas internacionales? Bueno, pues vemos que los datos del año pasado lo que recogían es que todavía no se han alcanzado los índices de ingreso de turistas internacionales que antes de la pandemia. Yo supongo que en el 2025 sí que se alcanzarán. Seguramente que las previsiones de este año sí que estarán. Sin embargo, en el ingreso per cápita
por los turistas que entran en Perú, sí que se han alcanzado claramente datos superiores a antes de la pandemia, ¿no? Esto de lo que hablaba el profesor González Izquierdo esta mañana, este bache era muy importante, pero efectivamente ya se están superando esos datos de antes de la pandemia. Entonces tenemos que actualmente en torno al 3,5% del PBI, según los datos de Mincetur, dependen del turismo, y que en torno a 1.312.000 personas también dependen del turismo. ¿Dónde lo colocamos, por ejemplo, en América? En América, Perú está colocado en número 9 de 29 estados. ¿Y dónde está muy bien situado Perú en relación al turismo? Pues, por ejemplo, está muy bien situado en cuestiones como la seguridad, según el fondo, lo digo porque esta mañana se ha generado ese debate, según los datos del Fondo Monetario Internacional, no, del Fórum Económico Mundial, Perú está en una situación más o menos positiva en términos de seguridad, en relación a los países de su entorno. Pero también yo creo que esto es importante verlo en relación a los países de su entorno. También está bastante bien situado en términos de competitividad en precios, está bastante bien situado en cuestiones de sostenibilidad medioambiental y también sostenibilidad socioeconómica, y está bien situado en recursos naturales. ¿Dónde tiene margen de mejora según este índice? Pues tiene margen de mejora, por ejemplo, en la infraestructura en viajes y turismo, donde sí que es verdad que tiene que mejorar, y también tiene margen de mejora en esa excesiva concentración en algunos destinos turísticos, ¿no? Cuestión que, por ejemplo, en Perú hay una gran concentración en el caso de Machu Picchu, en un destino turístico como Machu Picchu. Algunos datos adicionales, que esto supongo que como peruanos estéis muy orgullosos de estos datos. En el año 2024 es muy difícil que se repita la situación del 24 en premios internacionales vinculados con el turismo con Perú. En el año 2024 se recibió el premio a el mejor destino cultural, al mejor destino culinario del mundo, Machu Picchu a la mejor atracción mundial también, como número 1 a nivel mundial, en el 24. La verdad es que es un lujo que cuando hay una votación en el año 2000 sobre cuáles son las 7 maravillas del mundo moderno, se elige entre las 7 Machu Picchu. Eso, aunque a veces hay un cierto, no sé si hay un cierto celo desde Arequipa, no lo sé si habrá. ¿Quién está aquí de Cuzco? ¿Cuál es el que está por aquí? ¿De la zona de Cuzco? Pero efectivamente yo creo que es un reconocimiento importante que afecta luego a todos los diferentes lugares y todos los destinos de Perú. La imagen Perú, desde fuera, es muy positiva en términos de turismo. Y yo creo que esto es una cuestión que es un aval de cara al futuro. Esto, a los que sois aficionados al Madrid, es como cuando la FIFA, en el año 2000, se eligió al mejor equipo del mundo del siglo XX y se eligió al Real Madrid. Pues los del Real Madrid, yo no soy del Real Madrid, por ahí habrá alguno por aquí del Real Madrid, ¿no? Pero del Barcelona, ¿no? Del Barça y más, que del Real Madrid. Bueno. Pues se eligió al Real Madrid, mala suerte, se eligió al Real Madrid, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que eso supone un recurso y una reputación relevante que se ha explotado en muchos términos por parte de ese club. A la hora de hacer pretemporadas, a la hora de hacer campeonatos en otros sitios, a la hora de hacer fichajes. Y esos reconocimientos tienen un impacto que se prolonga en el tiempo. Yo creo que este reconocimiento de Machu Picchu se prolonga en el tiempo y trasciende a Machu Picchu y trasciende al momento en que se produjo, ¿vale? Y finalmente, en esto ya también nos habéis ganado últimamente a España, lo digo para generar un poco de polémica a estas horas de la tarde, porque Maído ha sido elegido el mejor restaurante del mundo, que es un restaurante que está en Lima, y efectivamente ha desbancado a algunos restaurantes españoles como Echeverri o como Diverso, que estaban situados en los primeros puestos. Maído ha ganado en este último certamen. Claro, luego, no sé cómo no estáis, no podéis estar más orgullosos de estos datos y de estos resultados porque impactan en esa idea, en esos resultados como destinos turísticos por parte de... Yo creo que algunas veces hay que ser autocrítico, que está muy bien, pero también cuando tienes este tipo de datos, pues también es para estar muy orgulloso de conseguirlo. Algo que se refleja también, en realidad en los establecimientos turísticos hay
unos resultados muy interesantes por parte de Perú, hay datos muy positivos, y también en algo que en turismo se está dando cada vez más importancia, que es a las experiencias turísticas. Hay algunas plataformas internacionales como Get Your Guide, y ahora también lo introduce Booking en lo que ofertan, como sabrán todos ustedes, que lo que ofrecen son diferentes experiencias. Estas son todas las que se ofrecen ahora mismo en Get Your Guide, en Arequipa, en el entorno de Arequipa, y además obtienen resultados de valoración muy positivos. Y esto cada vez tiene más peso para la elección de los turistas internacionales, hay que reconocerlo. Muchos se informan a través de estas plataformas, queramos o no. Algunas noticias sobre sostenibilidad que son recientes. La mayoría de estas son de 2024 y 2025, y este mismo año. Algunas son de este último mes, de esta última semana, y la he obtenido ahí. Algunas noticias que no son demasiado positivas sobre el tema de sostenibilidad. Por ejemplo, que el impacto del cambio climático es un problema en aumento y está vinculado con el turismo. Y hay datos que lo corroboran. También algo que en realidad está afectando mucho a España, yo estoy viendo que también en Perú ha habido algún problema vinculado con esto, y es que los residentes que viven en determinados destinos turísticos con mucho éxito empiezan a tener problemas y una cierta resistencia sobre ese impacto del turismo. Empiezan a ver el turismo como un problema y no como una solución, ¿no? Y esto, cuando lo ves en un país lejano, yo creo que es bueno empezar a pensar qué puede ocurrir aquí. Sobre este tema hay algo muy interesante, y es que hace unos 10 años vimos una noticia de que en Venecia había problemas con el turismo de cruceros, ¿vale? Empezamos a preguntarnos qué es lo que pasa en Venecia como un caso raro y de sobreturismo. Bueno, en España este problema, y ahora lo veremos en algunas imágenes, es un problema que genera muchísima polémica en la actualidad, ¿vale? Y de hecho España puede llegar este año a los 100 millones de turistas, está cerca de los 100 millones de turistas y se ve como un problema de morir de éxito. Hay que conseguir controlar ese efecto perverso del sobreturismo. Otra noticia, y esto yo creo que también es muy interesante, la mayor parte de la gente, de las personas, de los turistas, hablan sobre su compromiso en sostenibilidad. Seguramente si yo les pregunto a ustedes ahora mismo quién cree que hay que tener mucho compromiso en términos de sostenibilidad, no lo sé, ¿podemos levantar la mano? ¿Creéis que tenemos que mejorar la sostenibilidad por cuestión de cambio climático? ¿Levantamos la mano? ¿Levantamos la mano? La mayoría decimos que sí, ¿no? Lo que ocurre en turismo con los últimos datos que tenemos, y es lo que ocurre aquí, y es que cuando decimos cuánto estamos dispuestos a pagar más en un viaje por asegurar que es sostenible, que tiene un impacto, ahí no levantaríamos la mano tantos. Y sobre todo en nuestras ocasiones. Luego esto ocurre y hay que tenerlo en cuenta con los clientes del turismo, porque el precio sigue dominando las elecciones y las decisiones sobre el turismo. Algunos datos que son más positivos. La sostenibilidad se está poniendo como un ejemplo de inversión segura para los próximos años en diferentes países. Algo que también es importante y es positivo es que las etiquetas vinculadas con la sostenibilidad cada vez son más relevantes y empiezan a dar un aval que se valora en las empresas. Y finalmente que la inteligencia artificial puede aportar soluciones importantes para mejorar el impacto medioambiental vinculado con el turismo. Luego tenemos también algunos datos positivos vinculados con la sostenibilidad. En Perú tenemos dos noticias también recientes. En Perú tenemos que en alguna de las listas que se están haciendo a nivel internacional sobre determinados destinos con sobreturismo, que puede cuestionarse el turista internacional sí o no, se ha colocado en una lista negra de turismo junto a destinos como Bali, Santorini y ya no recuerdo cuál era el otro, que no se ve por ahí muy bien. No sé, ¿es Venecia? Venecia, ¿verdad? Esto no es nada positivo. Y es verdad que es para plantearse el hecho de que hay que hacer actuaciones para que desaparezca este tipo de listas donde se dice que puede ser un destino incómodo, un destino donde hay que hacer muchas esperas o un destino que supone ya un precio muy elevado. Y una noticia muy positiva es que Arequipa ha sido el primer destino turístico inteligente, lo hace una determinada empresa que reconoce y que intenta mejorar las cuestiones de accesibilidad, cuestiones de sostenibilidad, de gobernanza de los destinos turísticos, de innovación y de digitalización. Y Arequipa ha sido incluido, ha pedido ser evaluado
en este sistema. Yo creo que también es una noticia y una vocación de mejora sobre el destino turístico de Arequipa. Bueno, con eso tenemos como un marco un poco provocativo sobre todo lo que se está discutiendo a nivel global sobre la implicación de sostenibilidad y turismo y la preocupación que hay en los destinos turísticos sobre la sostenibilidad. Para aproximarnos un poco más a esto, tal vez podemos intentar ver cuáles son los principales grupos de interés en el turismo y qué preocupación tienen o qué intereses tienen vinculados con la sostenibilidad. Bueno, uno de los primeros grupos de interés que consideramos serían las comunidades locales, que cada vez se le está dando más importancia. ¿Qué impacto tiene el ser un destino turístico exitoso sobre la comunidad local correspondiente? Y ahí tenemos pues, a los empleados que trabajan en el turismo, a los propietarios de locales que luego a lo mejor lo pueden alquilar con plataformas como Airbnb, a los autónomos, vecinos, asociaciones. También tenemos a las empresas turísticas de las diferentes partes de la cadena de valor, pues alojamientos y hoteles, transportes, plataformas de reservas, proveedores, restaurantes, etc. También las instituciones. Las que más impacto tienen los destinos turísticos son las locales y las regionales en general, aunque luego también tiene importancia las instituciones nacionales e internacionales. Hay una serie de grupos de interés adicionales, por ejemplo, las ONGs, los medios de comunicación o los influencers, que cada vez tienen más impacto en dar valor a los turistas de cuáles son los destinos más interesantes. Y, finalmente, nuestro objeto de deseo para todas las empresas que trabajan en turismo, que son los turistas. ¿Cuál es el problema de los turistas? Pues que hay muchos tipos de turistas. Hay muchos turistas, pero también hay muchos tipos de turistas. Y tenemos que saber en cada destino cuáles son nuestros turistas objetivo, ¿vale? Y esto es importante. Bueno, estas variables están interrelacionadas y, de hecho, tenemos que ver que puede haber una persona que pertenece a una asociación proambiental dentro de una comunidad local, que va a una manifestación proambiental, al mismo tiempo es empleado de una empresa turística y vive de eso, y al mismo tiempo pues, puede ser un turista ocasional en algunas ocasiones con otros destinos turísticos. Luego la misma persona puede tener roles diferentes según donde lo posicionemos y están interrelacionados todos ellos. Bueno, esto es el primer grupo de interés, las comunidades locales y concretamente los vecinos. Que sepáis, perdona, utilizo el tú y sé que sepan ustedes que en España los vecinos están al pie de guerra, ¿vale? Está habiendo manifestaciones en estas últimas semanas en diferentes destinos turísticos. Por ejemplo, esto es en Canarias, esto es en Barcelona y está produciéndose una fobia al turista en diferentes ciudades porque hay más molestias que beneficios del turismo. Se concibe así, ¿vale? Estos son datos del primer lugar donde se empezaron a plantear estos problemas, que es Venecia, hace en torno a unos 10 años, sobre todo con el turismo de cruceros, donde desembarca muchísima gente en la ciudad en determinados momentos y invade la ciudad e impide la movilidad normal de los vecinos. ¿Y qué es lo que quieren los vecinos? Bueno, los vecinos, paz, tranquilidad, tener una vida normal, ¿vale? Y eso es una cuestión fundamental. Y además de eso, pues quieren hacer deporte, quieren salir por sus calles y poder visitar, quieren ir a un restaurante sin tener que hacer una reserva previa porque está todo reservado por parte de los turistas. Luego, lo que quieren tener es una vida normal. Su vida normal, en muchos casos, cuando el destino tiene mucho éxito, se ve mermada. Y hay una preocupación sobre este efecto. También ha habido problemas en Machu Picchu, hace no mucho tiempo, ¿no?, por parte de la comunidad local. Cuando la comunidad local piensa que el éxito de su destino turístico le está generando algún tipo de problema, se manifiesta como es evidente. Pero eso no quiere decir que estos mismos manifestantes luego sean turistas. Cuando llega la época de vacaciones, son turistas. Y ya veremos que como turistas a lo mejor su comportamiento puede ser diferente. Otra parte de la comunidad local, los empleados. Bueno, y ahí trabajan en el turismo empleados vinculados con los restaurantes, cocineros, camareros, guías turísticos. ¿Y qué es lo que quieren? Que el turismo crezca lo más posible, porque es su vida, es su renta, sobreviven a partir de ahí. Entonces, lo que quieren es turistas que se sostengan a lo largo del año, quieren que su destino turístico crezca al máximo para conseguir mejores rentas, ¿vale? Y es normal esto también. Y nos encontramos con este tipo de empleados que dependen del turismo en mucho. Si preguntásemos a la gente que en Arequipa depende del turismo, desde luego diría, yo quiero que el turismo siga creciendo en Arequipa, ¿no?
También es verdad que muchos de ellos lo que quieren es un turista que tenga mucho valor añadido y que se consiga mucha renta a partir de esos turistas. Y los turistas accidentales, esto va con maleta, que intentan gastar lo mínimo posible, a mucha gente no les interesa, porque no son los que le generan más renta. Este grupo de interés también ha cobrado importancia en los últimos años. Plataformas como Airbnb y Booking últimamente también se ha incorporado a ello. Lo que hacen es contactar con propietarios que quieren alquilar su vivienda como una vivienda vacacional, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren? Efectivamente, conseguir una renta adicional. Han ahorrado para tener una vivienda y lo que quieren es conseguir un buen alquiler y conseguir una renta interesante a partir de lo mismo. Es algo que encima las plataformas como Airbnb o como Booking se lo facilitan y lo están utilizando cada vez de manera más creciente. No sé qué presencia tiene en Arequipa, pero sí que tiene una cierta presencia ya, ¿no? Este tipo de alquiler vacacional. Bueno, esto también es interesante. Es gente que muchas veces quiere que la gente que le visita no haga demasiado ruido, no perjudique demasiado a la comunidad local, pero por ejemplo en España se ha generado un crecimiento muy elevado de los alquileres, donde la gente local no puede alquilar una vivienda porque casi todas las viviendas que se pueden alquilar se alquilan a turistas. Entonces hay una presión vinculada con la dificultad que generan los turistas porque ya no encuentra la gente una vivienda para alquilar y por supuesto para comprar en determinados destinos turísticos que han crecido mucho. Esto vuelvo a lo mismo. Yo creo que este problema en Arequipa no es importante, pero cuando pasa por ahí es bueno mirarlo porque en el futuro nos podemos encontrar con estos problemas que en otros países se han generalizado. Y luego nos encontramos con las empresas. ¿Y qué quieren las empresas? Las empresas quieren ganar dinero, que para eso están hechas, ¿no? Todos los que dedicas a la administración lo tenemos claro, ¿no? Que lo que quieren es ganar dinero. Quieren tener éxito, quieren generar un valor añadido y por lo tanto quieren ganar dinero. Pero eso no es incompatible con que se incorpore una pieza, perdonar, un interés vinculado con la responsabilidad social y con la sostenibilidad. Entonces nos encontramos con este ejemplo que se llama, yo no lo conozco, se llama Mauricio Mello, no sé si lo conocéis por ahí, ¿lo conocéis algunos? Que está en Arequipa, que viene de una familia de cocineros, que escribió un libro, que fue además presentado por Gastón Acurio, y que ha montado este restaurante. Y es verdad que en la lógica del restaurante, por ejemplo, intenta plantear que se contacte con proveedores locales, eso supone beneficiar a la comunidad donde está, tiene empleados que son locales, intenta cuidar los platos que culturalmente están recogidos en la tradición culinaria de Arequipa y, por lo tanto, son elementos vinculados con el compromiso de muchas empresas también con la sostenibilidad, ¿vale? Luego hay empresas que efectivamente quieren ganar dinero, pero a largo plazo saben que sus clientes y ellos mismos tienen un cierto compromiso con la sostenibilidad. Y luego tenemos a estos famosos turistas que hemos dicho, ¿no? Que cada uno quiere algo diferente. Desde que quiere montar su propio viaje, ¿vale? Y no quiere que nadie le influya, ir a ninguna agencia, quiere organizar el viaje por libre, abarrota las ciudades con sus maletas, buscando el local de Airbnb que han alquilado, intentan buscar una compañía como JetSmart que sea de bajo coste para pagar lo mínimo para conseguir viajar y andan por ahí buscando. En Europa es Ryanair, pues aquí es JetSmart, ¿no? Más o menos. Y luego algunos quieren pues unas vacaciones en la playa, aunque esté abarrotada, que esto pasa con bastantes playas españolas. Algunos quieren un viaje tranquilo en un crucero para poder visitar varias ciudades, aunque sea una visita rápida. ¿Vale? Tenemos diferentes tipos de turistas y cada uno quiere algo diferente. Todos quieren tener queremos tener, porque yo también soy un turista y supongo que ¿quiénes de vosotros os gusta el turismo? ¿A la mayoría? Bien. Somos los turistas que podemos y nos gusta esa figura de turismo, pero es verdad que en algunas ocasiones esos turistas se dejan, cuando se llevan la maleta, se dejan su compromiso con la sostenibilidad en casa. Eso quiere decir que a veces ese poco compromiso con el tema de la sostenibilidad a veces ocurre cuando nosotros vamos a buscar siempre el precio como criterio fundamental y no nos importa tanto el hecho de que el turismo que hacemos sea sostenible. Para empezar, los que nos desplazamos internacionalmente estamos generando gases de efecto invernadero y eso lo sabemos.
Los turistas internacionales lo tienen que asumir. Bueno, estos son algunos datos vinculados con una encuesta que se hizo sobre 10.000 turistas a nivel internacional de diferentes países, donde se les preguntaba a esos turistas si estaban preocupados porque su experiencia de viaje, por ejemplo, fuese comprometida con el medio ambiente. Pues casi el 50% de la gente dice que sí. Como turista dice, yo quiero un viaje comprometido con el medio ambiente. Y un porcentaje elevado además dice que me quiero comprometer con la cultura del destino que yo visito, con la economía, con la fauna, con las cuestiones sociales. Es decir, hay un compromiso relevante con cuestiones medioambientales. Bueno, la verdad es que esta estadística queda muy bien. ¿Cuándo no queda tan bien? Pues cuando pasamos a la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar más para que tu viaje sea más sostenible? Entonces, solamente el 42,5% dice que están abiertos a pagar una pequeña prima de sobrecoste en su viaje para asegurarse que está más comprometido con la sostenibilidad. Y el problema no es ese, porque el 40% es un buen porcentaje, ¿no? El 42%. El problema es que de estos, más de la mitad solamente estarían dispuestos a pagar un sobrecoste de un 5% para garantizar que su viaje no tenga mucho impacto medioambiental y social. ¿Vale? Y solamente un 1,7% pagarían un 20% más del coste de su viaje para garantizar que hay más sostenibilidad. Luego, efectivamente, una cosa son nuestras preocupaciones y lo que contamos, y otra cosa es lo que estamos dispuestos a pagar, ¿vale? Por cuestiones de sostenibilidad, que es muy diferente. Bueno, vamos a partir de aquí, planteamos un mapa sobre algunos datos de turismo, vemos qué interesa a los grupos de interés y qué particularidad o qué interés tienen en cuestiones de sostenibilidad. Bueno, pues vamos a plantearnos qué papel tienen las empresas en la sostenibilidad de los destinos turísticos. Bueno, para aproximarnos a esto, es verdad que voy a tratar brevemente algunas cuestiones de investigación. Nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es verdad que hemos tenido la suerte, desde el año 2019, de conocer al grupo INGES de la UNSA, con los que hemos colaborado para analizar los destinos turísticos. Y hemos realizado una investigación sobre este tema de sostenibilidad que más o menos ha supuesto varios proyectos competitivos y que nos ha permitido profundizar en esta pregunta fundamentalmente. ¿Qué papel tienen las empresas en la sostenibilidad de los destinos? Nuestro planteamiento inicial es que es un tema muy controvertido en la actualidad y muy relevante. Prácticamente a nivel mundial, tanto los investigadores, los políticos también, la sociedad en general, yo creo que está preocupado por esta cuestión de la sostenibilidad tanto medioambiental como la social. Y de hecho se habla un poco de que debe haber un cambio de paradigma, con lo que no está todo el mundo de acuerdo. El paradigma nuevo debería ser intentar buscar un desarrollo sostenible a largo plazo. Eso nos llevó a plantearnos pues, que las empresas efectivamente tienen un papel. Hay que reconocer que las empresas son generadoras de problemas de sostenibilidad, es así, pero también las empresas son inductoras del cambio de sostenibilidad, de las mejoras que se están produciendo en sostenibilidad. Luego tienen el doble papel y en realidad hay que reconocerlo como tal. Entonces nos preguntamos, ¿por qué determinadas empresas se comprometen más con la sostenibilidad, unas más que otras? ¿Qué les lleva a comprometerse más con la sostenibilidad? Y también, ¿cómo se pueden resolver las tensiones que se generan entre elementos que los administradores conocen muy bien? Y es que, por un lado, las empresas buscan ser competitivas, que sería la idea de sostenibilidad económica, y hasta qué punto eso es compatible con que también se comprometan con la sostenibilidad medioambiental y social. O tienes que elegir, o tienes que centrarte en la económica, en la competitividad y olvidarte de la parte medioambiental y social, o no, o en realidad es compatible. Yo creo que es un tema de debate que es interesante reflexionar sobre esto. Bueno, ahí hay un término que nosotros hemos utilizado y que hemos sacado de la literatura, que cada vez se utiliza más, que es la idea de la orientación a la sostenibilidad de las empresas. Y esto simplemente viene a ser el hecho de que las empresas tengan una postura estratégica en la que incorporen a largo plazo los intereses y también las preocupaciones
tanto económicas, pero también las medioambientales y las sociales, tanto en su cultura como en sus decisiones, como en sus acciones. Esto quiere decir que la orientación estratégica de la empresa esté presente en las cuestiones de sostenibilidad, básicamente. Y ahí hay tres dimensiones que hemos estado hablando de ellas, pero que es importante distinguirlas. La dimensión económica, ¿qué recogería? Pues que las empresas están preocupadas por su supervivencia económica, que intentan tener una buena relación de calidad-precio y que intentan cumplir también las normas nacionales e internacionales. Luego hay una sostenibilidad medioambiental que nos dice que las empresas deben comprometerse con la protección del medio ambiente, al mismo tiempo intentan tener un uso eficiente de recursos e intentan minimizar el impacto de su actividad a nivel medioambiental. Y finalmente, a nivel social, que es importante tenerlo en cuenta, sería el compromiso de las empresas con las necesidades tanto de la sociedad como de su comunidad local. Esto es interesante verlo porque la preocupación, si hablamos hace un cierto tiempo sobre qué es la sostenibilidad, de estas tres dimensiones, ¿dónde se nos iría la mente? Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿a qué nos podemos referir? ¿Qué se nos ocurriría a todos? O a la mayoría. Se lleva hablando mucho tiempo de la sostenibilidad medioambiental. Y es verdad que eso está introducido en el debate internacional desde hace más de 20 años. Sin embargo, la problemática últimamente incorpora la importancia del compromiso de las empresas con sus comunidades locales. Y esto es algo más nuevo, porque eso ha surgido de los propios problemas que se generan en su comunidad local por el comportamiento de determinadas empresas. Bueno, pues esas tres dimensiones son las que nosotros incorporamos en nuestras investigaciones y, además, las unimos a dos términos que también han cobrado importancia, sobre todo a partir de la pandemia, y eran previos, pero han cobrado especial importancia, y que son unos factores disruptivos que tenemos que tener en cuenta. Uno es la adversidad. La adversidad vista como una perturbación que es inesperada, que nadie puede controlar, como nadie podía prever que iba a ocurrir el COVID, ¿no? La pandemia del COVID, y que efectivamente les afecta significativamente a las empresas. Y pueden ser adversidades pues, sanitarias, como ocurrió con el COVID, pero también adversidades climáticas, bélicas, etc. Esta es una variable que antes casi no se trataba y ahora las empresas tienen que tenerla en cuenta. Porque puede ser que no hayamos pasado la última pandemia importante. Esperamos que no, ¿eh? Esperamos que ya la hemos pasado y que no haya nueva, ¿no? Pero puede volver a ocurrir. Y otro término importante es la resiliencia, que es la capacidad que tienen las empresas para sobrevivir, para adaptarse, para recuperarse, incluso para mejorar cuando se producen acontecimientos imprevistos y catastróficos que afectan a su estrategia de su organización. Pues se ha dado importancia a que las empresas sean resilientes, no solamente que sean competitivas, sino que sean resilientes, que sepan adaptarse ante estos fenómenos que se pueden ocurrir. Y de hecho, después de la pandemia, hubo empresas que rápidamente salieron reforzadas porque resistieron muy bien el envite de la pandemia, porque supieron transformarse, y otras empresas efectivamente fracasaron a partir de la pandemia. ¿Y qué ocurre en los destinos turísticos? ¿Cómo los analizamos? ¿Por qué cobran importancia? Bueno, en realidad los destinos turísticos vienen de la literatura que se planteó sobre todo en Italia sobre los distritos industriales, que es la agrupación de empresas de un determinado rubro, de un determinado sector, en una determinada localización. Y eso supone algunas implicaciones importantes. Hay autores, investigadores, que lo que plantearon es que eso de lo que se hablaba sobre distritos industriales, que podría ser del textil, del calzado, de muchos sectores, se podía aplicar también a los destinos turísticos. Y concretamente se vio que un campo de investigación muy interesante, al menos así lo vimos nosotros también, pero otros investigadores también, es que el turismo cultural tenía especiales rasgos vinculados con lo que eran los distritos industriales. ¿Qué rasgos? Por ejemplo, que en estos destinos culturales hay una competencia, pero Arequipa seguramente no compite con Cuzco. Arequipa puede competir perfectamente con un destino turístico que esté en Canadá, porque los turistas internacionales pueden elegir igual Arequipa que un destino como Vancouver para visitar en sus vacaciones. Luego, hay una competencia global entre los destinos turísticos
Hay una presencia de pequeñas empresas locales, pero que compiten también con grandes empresas multinacionales dentro de un destino turístico, y esto es interesante, hay una competencia múltiple. Hay una interdependencia de las empresas, los ciudadanos, las instituciones que están dentro de esos destinos turísticos y que tienen que tomar decisiones y que influyen las decisiones de unos actores sobre el destino turístico en su conjunto. Algo que es interesante y que se analizó en los distritos industriales es que se produce una competición. La competición es una palabra que no sé si la han escuchado en alguna ocasión, pero significa que las empresas tienen que, por un lado, competir con las empresas de su destino, pero también tienen que cooperar. Luego se produce ese cruce de actividades donde, por un lado, tienes competidores, restaurantes dentro de tu destino, que son competidores tuyos con los que estás peleando, pero luego a todas las empresas les interesa reforzar la reputación del destino y cooperan para reforzar la reputación del destino. También hay una confianza sostenida a través de la colaboración entre las empresas. Hay un papel muy relevante de agentes puente, esto quiere decir empresas e instituciones y actores que tienen contacto con empresas y otras organizaciones lejanas y que pueden traer información, tecnología y clientes muy relevantes que aportar a los destinos turísticos. Estos agentes puente son muy importantes porque son los que aportan novedades sobre cualquier destino turístico. Y finalmente, que hay una cultura comunitaria, es decir, que hay un sentimiento de pertenencia, pues por ejemplo, Arequipa, donde la mayoría de las empresas que están vinculadas con el turismo se sienten que hay que cuidar ese destino turístico. Y hay ese sentimiento de pertenencia que es muy importante. Eso quiere decir que se pueden mantener valores, cuestiones de carácter cultural, pero también valores sociales, valores medioambientales, que todos los que están presentes en un destino turístico comparten dentro del mismo. Bueno, nosotros investigamos dos contextos, sobre todo centrados en las empresas, no a nivel macro, sino a nivel de empresas. Uno era Arequipa, Cusco y el centro de la ciudad de Lima, como destinos con un gran valor cultural, con un gran atractivo cultural. De hecho, son ciudades patrimonio de la humanidad y también pues, las ciudades patrimonio de la humanidad en España. Y sacamos información de ambas zonas y pudimos hacer incluso algunas comparaciones vinculadas con la misma. ¿Qué resultados hemos obtenido? Por ejemplo, ¿por qué algunas empresas se comprometen más su estrategia con cuestiones medioambientales y sociales que otras? Pues porque se ha demostrado que ese compromiso sobre sostenibilidad tiene efectos importantes en sus resultados. No solamente en sus resultados medioambientales y sociales, sino también en sus resultados financieros y económicos. Y esto es un dato. Las empresas se comprometen más porque piensan que les genera resultados también económicos. ¿Por qué? Porque genera una reputación a nivel de empresa y también una reputación a nivel de destino. Que las empresas se comprometan con cuestiones medioambientales y sociales tiene una reputación positiva de cara a su clientela. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hay una fuerte competencia, las empresas tienden a olvidarse un poco de la sostenibilidad. Cuando hay competencia piensan que ese gasto extra, que esa inversión extra, tal vez no merezca la pena. Otra cuestión, ¿las empresas que son más emprendedoras tienen un mayor compromiso con la sostenibilidad? Bueno, nuestros resultados nos dicen que sí, efectivamente, las empresas que son más emprendedoras pasan de considerar la sostenibilidad como un coste o como una restricción normativa que le impone el gobierno a considerarlo como una oportunidad, con algo que sus clientes van a captar como algo positivo. Les va a generar más clientela a largo plazo. Cuando las empresas además tienen relaciones abiertas, mayor efecto de las emprendedoras sobre la sostenibilidad. Y cuando las empresas, que esto también lo hemos estudiado porque hemos tenido datos de empresas pre-COVID y post-COVID, cuando las empresas se encuentran con situaciones adversas, eso genera una limitación en su compromiso con la sostenibilidad. De hecho, en los años posteriores al COVID, muchas empresas que invertían en cuestiones medioambientales y sociales dejaron de invertir porque su preocupación era la supervivencia. Y es normal. Y algo también importante, van de la mano la sostenibilidad medioambiental y social. Esa preocupación por el medio ambiente, por tener un impacto importante en el medio ambiente, va de la mano de tener un compromiso social con la comunidad donde vives. Por ejemplo, de comprometerte con las actividades deportivas de tu ciudad o de tu destino, o con generar empleo en torno a tu destino también, van de la mano.
Bueno, sobre esa pregunta nosotros obtuvimos algunos resultados un poco contradictorios. Por ejemplo, vimos que al principio las empresas que se comprometen con cuestiones medioambientales tienen una inercia de empezar a comprometerse también con cuestiones sociales. Asumen que una parte de su gasto, una parte de su compromiso, se tiene que destinar a preservar el medio ambiente, pero también a comprometerte con tu comunidad local. Pero ¿qué observamos? Que cuando llega un determinado nivel, las empresas empiezan a ver las limitaciones de recursos que quieren invertir en esto y entonces hace que sea incompatible o negativo el efecto de la sostenibilidad medioambiental en la sociedad. ¿Qué descubrimos también? Que aquellas empresas que son más resilientes, que se enfrentan mejor a situaciones adversas, esas hacen que esa sustituibilidad, es decir, esa idea de incompatibilidad entre los dos tipos de sostenibilidad, porque no quieren invertir tanto dinero las empresas o no pueden, se elimina y hay mayor equilibrio y mayor complementariedad entre los dos aspectos. Y finalmente, la última pregunta que intentamos plantearnos, que es un trabajo que hemos presentado hace poco tiempo en un congreso de investigación y que esperamos publicar, pues no sé si en los próximos meses o en el próximo año, lo esperamos, es cómo influye el compromiso de las instituciones sobre sostenibilidad en la conexión entre dimensiones. Y hemos observado lo siguiente. La sostenibilidad económica, es decir, el ser competitivo, es el elemento clave, es el elemento fundamental. Si las empresas no son sostenibles a nivel económico, no van a conseguir mayor resiliencia y no van a conseguir mejores resultados. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando las instituciones están más comprometidas con cuestiones de sostenibilidad, en términos de ejemplo, en términos de incentivo, en términos de normativa, lo que provocan es que las empresas o conducen su sostenibilidad económica hacia aspectos medioambientales y sociales, o si no, no consiguen ser resilientes. Luego, es un requisito para muchas empresas ya, en determinados marcos normativos y en determinados países, el hecho de ser capaces de demostrar a su clientela y también a sus instituciones que invierten en sostenibilidad medioambiental y social. Frente a eso, ¿qué nos encontramos? Que cuando las instituciones están menos comprometidas con las cuestiones medioambientales, la sostenibilidad económica es la única que se considera para ser resiliente. No se invierte en sostenibilidad social y medioambiental. Luego, el papel de las instituciones es muy importante para conseguir ese compromiso, para incentivar ese compromiso en cuestiones medioambientales y sociales. Bueno, algunas conclusiones para ir cerrando la presentación. Primero, creemos que es importante que haya un compromiso equilibrado. Eso quiere decir que es importante que los grupos de interés vean que todos se benefician por esa inversión en sostenibilidad. Cuando hay un grupo de interés que se beneficia mucho, al final hay una reacción en efecto péndulo, donde los que se perjudican reaccionan, se quejan y generan conflicto. Luego es importante que haya un equilibrio en esa inversión, en esa apuesta por la sostenibilidad. Es decir, por ejemplo, congresos como este, en España hay algunas ciudades que han empezado a tener la imagen de una ciudad de congresos, suele tener un impacto positivo en términos de sostenibilidad, porque genera un valor añadido, porque supone una imagen positiva hacia afuera por parte de los congresistas y es un elemento que supone un equilibrio para los diferentes grupos de interés donde todos ganan por esa inversión en sostenibilidad. Por ejemplo, la lucha, que aquí se planteaba una noticia también, en torno a que haya menor nivel de informalidad, también supone que otros grupos de interés van a poder verse beneficiados por esa lucha frente a la informalidad. ¿Qué papel tienen las empresas? Bueno, pues yo creo que la mayor parte de las empresas, según nuestros resultados, tienen que ver la sostenibilidad como una oportunidad, a menos como una oportunidad a medio y a largo plazo. Es verdad que a veces a corto plazo no hay un efecto, una reacción rápida de los clientes, a largo plazo sí. Entonces, para ser competitivas y resilientes en situaciones de adversidad, se comprueba que la inversión en sostenibilidad es positiva y que las empresas empiezan a detectarlo como una oportunidad relevante. Algo también importante, que las empresas conciban que se tiene que producir esta competición en los destinos turísticos. Que tienes competidores, que puedes competir contra otro hotel que está cerca del tuyo o contra otro restaurante, pero al mismo tiempo tienes que participar y cooperar en determinadas actividades comunes que benefician al conjunto del destino. Entonces, aquí se ve, por ejemplo,
Algo que empieza a incorporarse, de Arequipa hay varios hoteles que se clasifican ya como hoteles ecológicos o que tienen un certificado de sostenibilidad en algunas plataformas. Esto quiere decir que ya están apostando por cuestiones de sostenibilidad. Y también hay encuentros gastronómicos, innovadores y sostenibles, donde muchas empresas que están compitiendo todo el año, pues son capaces de reunirse. ¿Para qué? Pues para fortalecer la imagen de sostenibilidad del destino turístico, porque les beneficia a todas ellas, ¿vale? ¿Cómo lo hacen las empresas? Pues emprendiendo. Por ejemplo, las empresas más emprendedoras, más innovadoras, lo que hacen es detectar tendencias y controlar los recursos que destinan a la sostenibilidad. Siempre viendo que la parte económica, como hemos dicho, es la base en la que se tienen que apoyar las empresas para seguir invirtiendo en cuestiones medioambientales y sociales. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas certificaciones ecológicas que cada vez las empresas empiezan a incorporarlo más porque saben que les genera reputación y les da mejor clientela. Y también algunos hoteles, por ejemplo, dentro de su página web empiezan a recoger memorias sobre compromisos de sostenibilidad. Y esto también es un paso adelante que se empieza a incorporar en diferentes hoteles. ¿Y qué papel deben tener las instituciones? Bueno, pues por un lado, se deben comprometer directamente con la sostenibilidad, porque si no el ejemplo que tienen a la hora de pedir cuestiones de sostenibilidad a las empresas es limitado. Luego es importante que tengan un compromiso propio con sostenibilidad. Deben fomentar, y también algo importante, y es corregir las distorsiones que se generan para algunos grupos de interés por la inversión en sostenibilidad. Bueno, ahí tenemos los resultados, que esto creo que de hace 2 días esta noticia. Arequipa recibe el sello de destino turístico inteligente, siendo el primero en Perú en ser evaluado por Segitur. Quiere decir que según más de 100 indicadores y criterios vinculados con sostenibilidad, Arequipa está avanzando en una serie de indicadores positivos en términos de esto. Esto se refiere a accesibilidad, a transporte, a digitalización y a gobernanza del destino turístico. Luego sí que tiene un sello, esto es una noticia que creo que es de la semana pasada. Luego también hay algo importante y es que algunos destinos turísticos, como por ejemplo el Cañón del Colca, se ha destacado entre los 100 mejores destinos turísticos sostenibles del mundo. ¿Vale? Eso es una buena noticia. Bueno, pues fijaos que además esto es importante porque ese compromiso de las instituciones es importante que arrastre además esta noticia que tenemos aquí, y es que Arequipa y el Valle del Colca recibirán presupuesto para potenciar su turismo. Y que también tiene que verse reflejado en el impacto de las empresas del Valle del Colca y luego de las instituciones que a mí me consta que están trabajando para intentar mejorar los medios de transporte vinculados con este valle, ¿no? Es muy exitoso. Vale. ¿Y qué más tienen que hacer? Pues comunicarse con algunos destinos importantes, tener una comunicación, un agente puente con destinos turísticos que son especialmente interesantes y luego comprometer a toda la gente de la ciudad con esa visión de sostenibilidad. Que hay un sentimiento de pertenencia a un destino turístico que es de todos y beneficia a todos. Yo creo que esa labor es fundamental. Termino con unas recomendaciones que me atrevo a plantear, en realidad son más que nada sugerencias sobre empresas y también sobre instituciones. ¿Qué deben hacer las empresas? Lo hemos ido comentando. Pues intentar ver la sostenibilidad como una oportunidad que a medio plazo va a tener cada vez más importante. En el turismo, seguro. Esos turistas internacionales que dicen que están preocupados por las cuestiones medioambientales y sociales y que hasta ahora no están dispuestos a pagar un sobreprecio, cada vez van a pagar más sobreprecio por ese compromiso de sostenibilidad de cualquier hotel al que van o cualquier destino turístico al que van. Reforzar su sostenibilidad económica, porque eso les va a dar más apoyo para poder invertir en cuestiones medioambientales y sociales y, por lo tanto, pueden intentar buscar un equilibrio en el destino de sus recursos para conseguir esa competitividad por un lado, pero que luego también ese compromiso o ese propósito medioambiental y social esté presente. Elaborar planes, memorias y certificaciones de sostenibilidad. Esto, en algunos casos, se convierte en una recomendación actualmente, pero cada vez va a ser una exigencia. Y yo creo que muchas empresas en su página web, en su memoria de actividad, que muchas veces ha sido de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, incorporen cuestiones de sostenibilidad y
pequeños compromisos que le muestren a su clientela y a los agentes que ven su página web. Esto yo creo que es importante en el turismo y en el conjunto de los sectores. Ofrecer experiencias turísticas que conecten el entorno social con el medioambiental y con el cultural. Es decir, experiencias turísticas que tú demuestres que generan beneficios a la cultura del destino turístico, a la sociedad del destino turístico y también a la parte medioambiental. Y vigilar y actuar sobre la valoración de los clientes en sostenibilidad. Esto es importante porque las propias plataformas, en muchas ocasiones, con el uso de productos de nuestras empresas, lo que hacen es hacer una valoración sobre diferentes cuestiones. Bueno, pues los comentarios negativos en términos de sostenibilidad tienen cada vez más impacto en la decisión de futuros clientes o de futuros turistas. ¿Y qué tienen que hacer además las empresas? Pues cooperar entre las empresas y también con las instituciones para todas aquellas iniciativas de sostenibilidad que se puedan generar en los destinos turísticos. Luego es verdad que se puede avanzar en diferentes cuestiones vinculadas con la sostenibilidad. Yo creo que es un elemento creciente, es una ola a la que muchas empresas antes o después se van a tener que incorporar. ¿Y las instituciones? Bueno, pues yo creo que es una buena herramienta el configurar destinos turísticos inteligentes. La decisión, por ejemplo, que no sé si ha sido controvertida, que desde que yo, la última vez que vine a Arequipa, que fue en el año 2019, he visto que se ha peatonalizado la parte del centro, supongo que ha generado algún tipo de polémica, como es evidente, ¿no? Como ocurre en muchos destinos, pero al final, pues esa idea de accesibilidad a determinados destinos, que los transportes cada vez sean mejores, ¿vale? Que haya una digitalización, una información digital donde la gente pueda contratar servicios fácilmente a través de las cuestiones digitales y que haya innovaciones y una gobernanza del destino turístico. Yo creo que esas son herramientas importantes que las instituciones es interesante que se vayan comprometiendo con ello. También un apoyo a una oferta conjunta de experiencias culturales, medioambientales y culinarias de los destinos. Reforzar las infraestructuras de comunicación, de transporte y de accesibilidad. Esto también es responsabilidad de las instituciones. Si no, los esfuerzos de las empresas pues quedarán en vano. Es importante este refuerzo. Diversificar destinos y rutas. Sobre esto también hay mucha polémica, porque la cuestión es empezar a ofrecer, y esto en el Valle del Colca yo creo que ocurre, que no solamente es el mirador lo que va a ver la gente, sino que hay además determinadas cuestiones vinculadas con las termas. Se pueden visitar además, que se vaya ampliando la gama de productos y de atracciones que se generan en un destino turístico para que no se produzca una excesiva aglomeración en un solo lugar y en la misma hora, ¿vale? Eso es lo que genera problemas de sobreturismo. Fortalecer la reputación de sostenibilidad del turismo es algo con lo que todo el mundo gana. De hecho, hay algo de lo que no hemos hablado antes, y es que los turistas que se centran en el tema de sostenibilidad, que se ven atraídos por la sostenibilidad, suelen ser los turistas que dejan mayor valor añadido. Luego es importante, porque nos interesan los destinos, turistas que generen más valor añadido. Propiciar la colaboración y la confianza entre los diferentes agentes locales, esto también es responsabilidad de las instituciones. Poner marcos donde colaboren y lo vean como algo natural las diferentes empresas. Conectar el destino con agentes externos que sean clave. Que las instituciones faciliten que las últimas tecnologías se puedan aplicar o generar, por ejemplo, congresos dentro de esos destinos turísticos donde vengan personas de otros lugares a plantear las nuevas ideas que se pueden plantear sobre el tema del turismo. Y, finalmente, analizar y fomentar buenas prácticas de sostenibilidad. Que yo creo que ese tema también es importante. Y cuando hay una buena práctica en otro lugar, aunque pensemos que en este momento no es el adecuado para aplicarlo en el destino turístico donde yo estoy, cuando algo se mueve fuera, yo creo que es un buen momento para empezar a plantearte la pregunta ¿cuándo puede tener un impacto también en mi destino turístico? Y las buenas prácticas que se han ejercido en otros sitios y que han funcionado bien, al menos preguntarme si podrían funcionar bien en mi destino turístico. Y con eso termino la intervención. Le he dicho antes al profesor decano, al profesor Francisco Pantaleón, que no me importaba intervenir por adelantado, pero después de la comida mi voz no está para la conferencia, disculpadme por ello. Muchas gracias por la atención y estoy dispuesto a debatir y a recoger las sugerencias que quieran plantear. Gracias.
mis felicitaciones, estimado doctor Pedro García Villaverde, por tan loable exposición el día de hoy en este Congreso Internacional. A continuación, invito a subir al escenario para la participación del panelista Magíster Omar Orestes Salines Fernández, decano Corlat Junín, a quien recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, un saludo a nuestro decano nacional, José Luis Sotelo Torpoco, al decano del Corlat de Arequipa, Francisco Tantalián, a quien felicitamos por esta gran organización de este evento del CONILA. Doctor Pedro García Villaverde, un honor haberlo escuchado, hemos aprendido bastante. Reciba un cordial saludo del Corlat Junín, ¿no? Una región que se encuentra en el centro del Perú y que tiene sierra y selva, ¿no? El 60% del territorio es selva y el 40% es sierra, y es una región con un alto potencial turístico. Tenemos ahí el Valle del Mantaro, la Laguna de Paca y otros atractivos de la sierra. Casualmente hoy, 6 de agosto, se está celebrando pues un aniversario más de la batalla de Junín. Es una provincia también que pertenece a la región Junín. Y pues esta región, como mencionaba, tiene un gran potencial turístico a nivel de grupos de escolares. Por ejemplo, la selva central del Perú es el segundo del Perú, que es nuestra región, parte de nuestra región, que tiene las provincias de Chanchamayo y Satipo, y también cercana, por ahí es el ingreso a la provincia de Oxapampa, que también es otro gran destino turístico que pertenece a la región Pasco, pues es el segundo destino turístico para promociones escolares. Bueno, están invitados lógicamente a esta bonita región, y quería hacer un comentario sobre el tema que tocó sobre sostenibilidad de los destinos turísticos. Nuestro país, Perú, estaba teniendo un gran crecimiento del turismo receptivo antes de la pandemia. En el año 2019 pasamos la barrera de los 4,5 millones de turistas extranjeros, y el año 2020 estábamos listos para lograr esa meta de tener 5 millones de turistas. Lamentablemente llegó la pandemia y la recuperación de nuestro país, de Perú, probablemente sea no tan buena comparando con otros países, ¿no? Probablemente estemos en los últimos lugares, porque el año pasado, 2024, apenas superamos los 2 millones. Hay países como México, como República Dominicana, que se han recuperado muy bien, y a nivel de Sudamérica, Colombia ha tenido un repunte grande. Nosotros estábamos prácticamente al mismo nivel de Colombia, incluso más, y Colombia ahora es el primer destino turístico de Sudamérica, superando inclusive a Argentina y Brasil, y nosotros somos el 6º destino turístico de Sudamérica, porque nos supera también Chile, nos supera Uruguay. Y la pregunta que nos hacemos seguramente los que nos gusta este tema del turismo es: ¿qué es lo que ha pasado en Perú? ¿Por qué no nos recuperamos? ¿Qué falta hacer en Perú, no? ¿Qué cosas estamos haciendo mal para recuperar los niveles de prepandemia del turismo receptivo? Esa sería la primera pregunta, doctor. Muy bien, muchas gracias. Es difícil contestar esa pregunta, y además con el conocimiento que tengo yo del tema del turismo en Perú. Yo creo que hay 2 elementos importantes. Es verdad que un elemento clave fue conforme se fue abriendo las restricciones vinculadas con la pandemia. Hay determinados países, determinados destinos que se adelantaron en la apertura, y que grupos de turistas internacionales empezaron a visitar ya estos. Entonces se partió de un punto de partida ya inicial, se adelantó, y yo creo que eso ha generado un mejor impacto. Pero creo que estos resultados que hemos comentado aquí sobre los premios a nivel internacional, que trascienden, yo creo que eso al final son resultados a largo plazo. Es decir, esta imagen positiva de Perú, aunque se genere un cierto retardo en los resultados, yo creo que al final la perspectiva a medio y largo plazo en términos de turismo internacional es interesante. Y luego algo que no hemos hablado hoy, pero que creo que es importante también destacar, es que el turismo nacional juega un rol muy importante. Mi sensación está que, no he visto las estadísticas, pero mi sensación está que el turismo nacional en Perú está creciendo significativamente. Y yo creo que algunas veces el hecho de que los destinos turísticos sean sólidos es porque se consigue una complementariedad entre el turismo internacional y el turismo nacional.
Y a veces esas limitaciones, esas cifras que no son tan positivas en turismo internacional, se pueden compensar cuando crece el turismo nacional. Creo que en Perú ese fenómeno también se está produciendo. Luego yo diría que hay herramientas y anclajes interesantes para que las cifras en los próximos años sean más positivas y luego estos premios que parece que están aquí puestos como un regalo. Bueno, pues este año 2024, que es un buen punto de arranque, creo que genera una reputación importante a nivel internacional que trasciende y que hace colocar como destinos turísticos a Perú para muchas agencias internacionales. Tendremos que hablar en los próximos años de si esos resultados se concretan o no, ojalá. Pero yo creo que efectivamente el punto de partida es bueno. Ya, muchas gracias. Bueno, aplausos. Bueno, España, pues para nosotros es un gran referente, es la puerta de entrada a Europa y definitivamente es un gran destino turístico internacional. Y definitivamente con esa experiencia que se tiene en España, ¿qué se podría hacer en el Perú para promover más destinos turísticos? Porque, por ejemplo, Arequipa es un excelente destino turístico, atrae turistas internacionales, lo mismo que Cusco, también Lima. Y algunas regiones han estado haciendo el esfuerzo, entiendo, por ejemplo, Ica, en el norte, algunas regiones también, La Libertad, Lambayeque, que ahora está promocionando la ruta del Papa. Y hay decanos acá y licenciados en administración, directivos y colegas de diferentes regiones del Perú. Entonces, en España, pues las diferentes, me parece que son provincias, ¿no? Tienen atractivos para recibir turistas internacionales de todo el mundo. En el Perú no necesariamente es así, solamente algunas regiones tienen ese potencial en las cuales, como bien lo dije, destacan a nivel de provincias, Arequipa, Cusco, quizás también Puno. Las otras regiones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué buenas prácticas debemos copiar para poder ser atractivos para el turismo internacional? Muy bien, pues yo creo que hay un elemento muy importante que toda la gente que se dedica a administración lo conoce muy bien y es el tema de tener una visión estratégica y de diferenciarte de los competidores. Yo creo que a nivel de destino es importante también esto, es decir, conseguir una imagen propia y una diferenciación propia que haga que te señalen en el mapa por esos elementos diferenciales que tienes sobre otros destinos turísticos. Yo creo que es un punto de partida interesante y que por ejemplo, en Arequipa pues es un elemento que se tiene que plantear. Y luego yo creo que también esa huida del sobreturismo en determinadas zonas, en España es un problema importante que va a tener trascendencia, yo creo que va a generar oportunidad para otros destinos que no tienen tanta saturación y que tú puedes vender esa imagen de que es un destino más sostenible, que es un destino comprometido con cuestiones sociales y que es un destino no saturado, ¿vale? Porque el tema de la saturación hay muchos turistas cada vez más que huyen de la saturación turística. Cuando haces una cola de más de 2 horas, empiezas a plantearte si merece la pena volver a ese destino o no. Y además las valoraciones de estas aplicaciones, de estas plataformas internacionales lo recogen. Esas críticas de los turistas trascienden. Entonces yo creo que el diferenciar el turismo y el plantear rutas que estén menos masificadas son herramientas que también sirven para potenciar el turismo. Y también una cuestión, en España hay muchas provincias que no tienen un gran impacto en términos de turismo. Es decir, que hay que reconocer que hay determinadas zonas que no tienen atractivos que vender. Y efectivamente, pues, en el nivel de turismo, el turismo no se convierte en un elemento clave para el PBI, ¿no? de esa zona. Muchas gracias. Y finalmente, usted habló sobre el rol de las instituciones para promover el turismo sostenible. A nivel de las instituciones públicas, entendemos que, por ejemplo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales deben promover las inversiones para la empresa privada y, lógicamente, también para atraer turistas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted haría para que justamente estas instituciones públicas cumplan un rol fundamental de promover, de incentivar y dar las facilidades para que se puedan atraer no solamente inversión en turismo, sino también turistas, pero viendo los tres ejes que planteó, ¿no? El turismo, no solamente la sostenibilidad económica, sino ambiental y social?
Bueno, yo creo que las instituciones tienen un papel clave, porque es verdad que los destinos turísticos en realidad empiezan a hacer también de las propias labores de las personas que viven en el destino. La sociedad apoya los destinos turísticos, pero hay iniciativas clave que tienen que surgir de esto. El ejemplo que estaba poniendo un poco de Arequipa, que a mí me sorprendió cuando estaba preparando esta presentación hace unas semanas, es cuando descubrí que se había vinculado con los destinos inteligentes, que es una herramienta que yo creo que es interesante porque tiene vocación de mejorar. Yo creo que es un buen ejemplo para seguir planteando, porque lo que planteas es un punto de partida y luego elementos de accesibilidad, como he comentado antes, de digitalización, de innovación, de sostenibilidad, que ves cómo evolucionan, te planteas nuevos objetivos y ves cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Yo creo que ese tipo de ejemplos lo que demuestran es que hay pasos que dan las instituciones locales que luego tienen resultados a largo plazo y que benefician al conjunto del destino turístico. Muchísimas gracias, doctor Pedro García. Un fuerte aplauso. Gracias a usted, estimado Magíster Omar Oreste Salinas Fernández, decano del CORLAD Junín. A continuación, invito a nuestras autoridades, decano nacional del CLAD, doctor José Sotelo Torpoco, y decano regional del CORLAD de Arequipa, doctor Francisco Tantalián Vázquez, asimismo a la licenciada en Administración María del Carmen Ayma Chile, miembro del Consejo Directivo Regional de Arequipa, para la entrega y lectura del certificado, diploma y presente a nuestro ponente. Lo recibimos con fuertes aplausos. Pedro Manuel García Villaverde, mi más sincera felicitación por esta hermosa disertación, que para nosotros nos ha abierto mucho más la visión de turismo. Pero un tema muy importante, que cuando un turista va a un sector o un país, la demora en atenciones golpea demasiado. A nosotros no pasa eso. Hay sectores que son muy bonitos, tenemos una maravilla en el mundo, pero cuando viaja, lamentablemente, tenemos huelgas, paros, eso dificulta. El año pasado salió un comentario sobre una estadística que al Perú, como usted lo mencionó, llegaron cerca de 3,5 millones de turistas. A México 40 millones. Entonces ahí está la diferencia de cómo esos países han trabajado para generar mejor inversión y mejor explotación a la gente que vive en los países. Por eso, complacer enormemente con usted en esta charla importante. Entonces, que el Congreso Nacional e Internacional de Administración certifica al doctor Pedro Manuel García Villaverde por haber participado en calidad de ponente al 16º Congreso Nacional e Internacional de Licenciados en Administración, denominar el rol estratégico del sector empresarial y el Estado en la era de la transformación digital y de investigación para el desarrollo económico sostenible, aprobado según resolución del canal número 390-24, CLAD, organizado por el Colegio de Licenciados en Administración de Arequipa del 8 de agosto, con una duración de 32 horas académicas y 2 créditos. Mucho placer entregar este reconocimiento. Bueno, de igual manera me corresponde también expresarle la gratitud a Pedro y sobre todo saber que es un administrador también, parte de la familia. Nos complace que desde países tan lejanos como España también pueda seguir aportando al desarrollo de nuestra profesión. Quiero hacer referencia que el año pasado tuvimos el contacto con Pedro, gracias también al apoyo de doctor Bernardo de la Gala, que somos colegas también, porque hemos ido impulsando no solamente la formación profesional
de los administradores en temas relacionados a la gestión, sino también a la investigación. Y quiero reconocer también la disponibilidad de poder participar junto con María José, que es nuestra ponente el día de mañana, en el segundo workshop de investigaciones en ciencias administrativas. Los profesionales en la administración también tenemos que hacer investigación y el día de mañana también están cordialmente invitados para que puedan participar los decanos, directores de investigación, directores de habilitación profesional y quienes deseen también en paralelo a la Universidad de La Salle para escuchar a Pedro y a María José específicamente el tema de investigación. Estamos haciendo dos líneas paralelas porque consideramos que la gestión y la investigación van de la mano, ¿sí? Y también va a ser un evento que nosotros a nivel del cierre del Congreso también queremos institucionalizar como parte de este Congreso la realización de workshop e investigaciones en ciencias administrativas en todos los colegios del Perú. Ese es uno de los acuerdos que es parte del resultado de este Congreso Nacional e Internacional, ¿no? Y todos tengamos, digamos, la oportunidad de seguir formándonos en lo que nos compete como profesionales. Bien, muchísimas gracias, Pedro, un placer y fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muy bien, nos posicionamos para tomar la fotografía del recuerdo en este Congreso Internacional de Administración CONILA 2025. Muy bien, invitamos a nuestras autoridades, señor ponente y panelista, puedan tomar asiento para poder continuar con este evento académico. Muchas gracias por su participación. Los despedimos con fuertes aplausos una vez más a nuestro ponente, doctor Pedro García Villaverde.